Pues amigas y amigas, muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo de donde nos estén sintonizando a través de esta nueva opción que tenemos en el marco de la pandemia con la plataforma de Zoom para mantenernos en contacto con la comunidad mundial a través de estas conversaciones que tenemos con coordinadores y docentes de nuestro Campus La Paz y el Campus Los Cabos para seguir en contacto. Y pues me da muchísimo gusto recibir a la maestra Marisa Caballero, quien es catedrática de nuestra universidad en el Campus La Paz. Maestra, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias, licenciado Murillo. Pues encantada de estar aquí con ustedes. Le agradezco mucho la invitación y la oportunidad que esto representa para poder estar en contacto con todos los que nos tengan ganas de escucharnos y me da mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Y pues sobre todo por la invitación, maestra, atiende a uno de los temas muy importantes que han surgido en los últimos días en nuestro país y que pues no sé si afecta o beneficie, ya lo iremos viendo con usted, lo que es la propuesta que hizo el Ejecutivo Federal para reformar la ley de pensiones del Seguro Social, como se conoce comúnmente, ¿no? Entonces, pero antes de entrar más al tema, nos gustaría que nos platicar un marco general, ¿qué es esta ley de pensiones? Sí, cómo no, mira, con mucho gusto. Si bien, como lo señalas, el día 22 de julio el gobierno federal presenta esta propuesta para la reforma del sistema de pensiones en México. La iniciativa va a ser presentada apenas a la Cámara de Diputados. Están esperando que sea esto durante su sesión, que inicia en el mes de septiembre específicamente. Si todo va bien y pasa y se aprueba sin ningún problema, pues nos encontraremos con esta nueva reforma para enero del 2021, para el próximo año. Pero bueno, pues como bien lo mencionas, es importante que se sepa que no va a ser esta propuesta de reforma no es para todos los trabajadores del país, sino realmente va a impactar solamente a aquellos trabajadores de la iniciativa privada. Es decir, aquellos que solamente cotizan en el Seguro Social, en este rubro. Entonces, lo que podemos entender en primera instancia es que la reforma, si es que es aprobada, pues solamente va a impactar a la ley del Seguro Social, específicamente en la situación de pensiones y solamente en el rubro de los seguros de cesantía en edad avanzada y vejez, que se contiene precisamente regulados con estos seguros regulados en esta ley que estoy mencionando. Entonces, sí es importante que sepan que no va a hacer o no va a impactar a todos los trabajadores, solamente los que cotizan en el Seguro Social, perdón que sea repetitiva, pero además considerando que, por tanto, en obvio, no se va a considerar a los trabajadores del Estado, a los burócratas. No va a haber un impacto en la ley del ISSSTE. Y también es importante que antes de iniciar el comentario a la reforma, pues que nos recordemos que en 1997 se da precisamente este nuevo sistema de pensiones, que son las famosas AFORES. Entonces, esta es la ley que está actualmente vigente, la de 1997, y es precisamente a la que se le van a la que va a impactar estas reformas, si es que se dan. Pues la ley del 97 ya de por sí, en su momento, bueno, creo que pues de entrada podemos, también no sé si usted está de acuerdo, estos tipos de reformas siempre son polémicas porque, pues, como usted lo señala, afecta a unos o beneficia a otros, pero las pensiones es un tema que tiene discusión mundial, ¿no? Sí. Así es una situación que no solamente importa a un país en específico, sino que nosotros somos vistos por organismos internacionales que también tienen como objetivo visualizar precisamente que estas pensiones vayan recorriendo un desarrollo favorable para los trabajadores, ¿no? Entonces, sí, nosotros también estamos visualizados por este organismo internacional, que es precisamente del que vamos a hablar un poquito más adelante, pero esta es la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico, la famosa OCDE.
Entonces, pues sí, efectivamente, nosotros somos señalados, desgraciadamente, como un país en el que las pensiones no han tenido el desarrollo deseado, sobre todo que no cumplen con la situación de cubrir las necesidades de aquel que se va a pensionar, del pensionado, del jubilado. Pero no sé si también, todavía antes, y todavía no entramos al tema, ¿no? Las pensiones son problemas económicos y sociales en muchos países del mundo. No sé, hasta donde yo veo, ningún país ha podido resolver satisfactoriamente este asunto, ¿no? Bueno, pues sí, prácticamente podría yo estar de acuerdo con lo que estás comentando, licenciado. Sin embargo, sí se han buscado a través de los años y a través de que una vez que fue implementada esta necesidad de llegar a dar a los trabajadores pues, beneficio que es precisamente que pueda retirarse, yo creo que pues a partir de luchas, ¿no? Que históricamente se han visto en el transcurso de los países, pues se ha considerado que, si bien es cierto, no se tiene completamente resuelto el problema de una pensión que sea quizás satisfactoria, sí hay, creo, me atrevo a decir que sí hay países que se dicen de primer mundo, que sí consiguen de alguna manera que esa pensión, ese dinerito que recibe aquella persona que se retira ya de la vida laboral, sea cuando menos, que cubra cuando menos necesidades, pues obviamente necesidades primarias, ¿no? Y México no se encuentra, desgraciadamente, si podríamos señalarlo así, México no se encuentra dentro de esos países que está muy debajo del porcentaje que se da en la parte de contribución para que las pensiones sean, cubran necesidades específicas. Entonces sí, lo que mencionas es muy triste, pero pues sí es una realidad, ¿no? Que tenemos en nosotros, en nuestro país, y obviamente este organismo internacional ya hizo y ya planteó una recomendación específicamente para México. Desde el 2016 se hace esta recomendación para que las pensiones se incrementen. Bien, y bueno, entonces entrando a la intención, ¿cuáles serían entonces los propósitos que el presidente de la República se plantea de manera general con con este proyecto de reforma? Bueno, mira, si hablamos del objetivo y de manera muy sencilla, te podría yo decir que su objetivo obviamente es incrementar el monto de las pensiones para precisamente beneficiar a los trabajadores que pues llegan a determinado momento de la vida y consigan una pensión digna, como dirían, ¿no? Entonces, su objetivo general, me atrevo a decir que es ese, es precisamente aumentar el monto que se recibe de las pensiones de los mexicanos, ¿no? Y para esto, entonces, ¿de qué cambio nos podría usted mencionar que está abordando la reforma? Bueno, mira, ya entramos al punto de esta propuesta, de esta reforma de los sistemas de pensiones en México. Y resulta muy interesante que esta propuesta se tiene, digamos, ¿no? Como tres puntos interesantes, importantes, que serían los tres parámetros que se está buscando. El primero de ellos te puedo decir que es en relación al monto de las contribuciones, ¿sí? O sea, se está solicitando que se lleve a cabo un aumento en las tasas de cotización. El otro rubro que están manejando en esta propuesta, que es muy importante también, es la disminución en las semanas de cotización. Y el tercer rubro que se está manejando es en relación a la pensión garantizada, que también se está solicitando que se lleve a cabo un incremento de la misma. Entonces, podríamos decir que esos son los tres puntos principales, ¿no? La primera que te comento son sobre las tasas de cotización. La segundo rubro que están tomando en consideración es precisamente la disminución en las semanas de cotización. Y la tercera sería la situación específica de la pensión que se tiene de mínima garantizada. Esos serían los rubros.
Pues me parecen tres simples temas, pero en realidad son muy importantes. Muy En el caso importante. del primero, lo que son las tasas de cotización, ¿cómo está la propuesta? Bueno, mira, la primera propuesta que están haciendo en relación a las tasas de cotización, como bien lo dije, solamente impactarían a los trabajadores de la iniciativa privada, ¿sí? Son aquellos que cotizan ahorita en el Seguro Social. Estos representan más o menos como un 30% del total de la población económicamente activa. Entonces, obviamente que esto impacta porque esta contribución que se está solicitando, pues es en relación a la contribución que da específicamente la parte patronal. Deja que te explique un poquito. En la parte esta de lo que es las tasas de cotización, nosotros vemos en la ley del Seguro Social que es una aportación tripartita, en donde entra el patrón, el trabajador también da una aportación y el gobierno. En este caso, en estas tasas de cotización, lo que se pretende es que se aumente, pero el aumento que se pretende solamente impacta a la parte patronal. Es decir, ni los trabajadores ni el gobierno van a aumentar lo que actualmente dan. Para que más o menos se entienda, actualmente se tiene un 6.5% de lo que se da como contribución y ese 6.5, el patrón da un 5.15%. Y el restante, que es 1 punto y tantos del trabajador, y el resto lo da del gobierno. Entonces, esta propuesta es interesante porque solamente va a impactar a la contribución del patrón. Es decir, no se le va a aumentar ni al gobierno ni tampoco al trabajador. Ellos seguirían pagando la misma contribución. Ahora, lo importante que pasa aquí es que va a ser de manera paulatina. No va a ser de manera inmediata, sino porque sería muy fuerte que tengas ahorita una tasa de un porcentaje de 6.5, que es lo que finalmente se descuenta con las tres participaciones ya comentadas, y que del 5.15 que le toca actualmente al patrón se llegue a un 13%, pues sería terrible, ¿no? Llegar a ese incremento sería, pero no, va a ser paulatinamente y se espera que sea en 2 años, poco a poco. Así sucedió cuando se vino el nuevo sistema de pensiones en la ley del 1997, que es la que nos está rigiendo, así se dio. También se fueron aumentando las contribuciones, las contribuciones que se daban, pero fue de manera paulatina. Entonces, sería el mismo mecanismo, de tal manera que dentro de 2 años el patrón llegase a pagar del 6.5 al 13%, quedando un total de un 15% en este aumento de estas tasas de cotización, que sería pues muy interesante, ¿no? Obviamente beneficiaría a la parte del trabajador que va a recibir una pensión. Pero bueno, igualmente es un gran beneficio, ¿no? Pero también, hay inconvenientes en esta parte de que sea la parte patronal la que solamente aumente su aportación. Pues fíjate que sí obviamente como cualquier propuesta, pues tiene ciertas situaciones de miedo, sobre todo por la parte patronal, en virtud de que él va a ser el afectado en el incremento, y bueno, pues esto siempre se está hablando de dinero, ¿no? Y no es fácil. Sin embargo, obviamente lo que se va a suscitar aquí o que podría presentarse es que al ver el patrón que tiene que incrementar lo que se llaman incentivos no deseables, ¿no? Que podríamos llamarlos así, que serían de momento ponerle al patrón en este aprieto, en este mercado laboral mexicano. El peligro que se correría es que los patrones, al no estar de acuerdo con este incentivo laboral, disminuyeran los salarios y entonces volvería a pegarle al bolsillo pues, de los trabajadores, ¿no? Sin embargo, yo creo que se van a tener que buscar mecanismos porque esta es una propuesta todavía, tendrá que presentarse como iniciativa, tendrá que ser discutida y entonces obviamente tendrán que buscar mecanismos que no hagan sentir al patrón que son incentivos no positivos sino negativos, para que precisamente pues
obviamente esté de acuerdo y no quiera salirse de esta posibilidad de ayudar a los trabajadores en sus pensiones, disminuyendo el salario, porque pues eso sería totalmente, pues como hacer tricuelas, ¿no? Sin embargo, hay algo que me gustaría decirte que es importante, que efectivamente hay un acuerdo, hay una situación que la parte patronal está de acuerdo con ese incremento, porque antes de que se hiciera esta propuesta, pues obviamente los sectores involucrados, no solamente laboral, sino la parte patronal también fue invitada, digamos, ¿no?, a que participara en esta propuesta, y hasta ahorita los patrones están de acuerdo. O sea, ellos están de acuerdo, y sobre todo por lo que comentábamos inicialmente, porque esto ha sido una propuesta venida de un órgano internacional, y entonces están de acuerdo en que va a ser una reforma positiva. Entonces, como hay un beneficio y que, como lo comentabas tú bien, y las pensiones no pueden quedarse estancadas, porque internacionalmente hay esta recomendación a México, entonces la parte patronal no está inconforme y está, al contrario, está cierta de que esta reforma va a traer beneficios a los tres participantes, al gobierno, a la parte laboral y a la parte patronal. Eso es lo que yo te podría comentar. Digo, todavía faltan hacerle cambiar puntos, discutirlos, etcétera, etcétera. Pero ahorita, como se presentó, la parte patronal está de acuerdo. Y también, antes de que le pregunte sobre la segunda consideración, sí. También, bueno, queda abierto, bueno, siempre ha estado abierto la posibilidad de que el mismo trabajador incremente su aportación, pero bueno, conociendo las circunstancias de nuestro país, pues es muy difícil. Imposible, ¿no? Sí. Muy, muy, muy difícil. Sí, licenciado. Perdón, sí, licenciado. Lo que usted está diciendo siempre es un tema que cuando yo doy seguridad social, se lleva a cabo lo que usted está comentando, porque sí es cierto, o sea, sí hay el mecanismo para que a través del ahorro individual se aporte a la cuenta individual del Afore, que se tiene cada trabajador, obligación de tener una cuenta del Afore, y que se vaya incrementando, porque obviamente el mecanismo de ahora, actualmente el que tenemos para pensionarte, pues tiene que ver con lo que tú hayas ahorrado, con lo que tenga la Afore. Entonces, sí, lo que dices es verdad. O sea, lo ideal sería que todos ahorráramos, no solamente estuviéramos a expensas de las contribuciones patronales que se incrementan, sino también de la posibilidad que el trabajador pudiera ahorrar. Pero sabemos, como tú comentas, que, pues, y menos ante esta situación que se está viviendo ahorita, pues parece que resulta imposible o casi imposible. Sí. Bien, entonces, usted planteaba tres consideraciones, ¿no?, como centrales de esta propuesta. Y la segunda es el asunto que tiene que ver con las semanas de cotización. Ahí, ¿cómo va la propuesta? Bueno, pues hay buenas noticias en esa propuesta, porque lo que se está motivando es que precisamente exista más cobertura de pensiones. ¿Cómo va a haber más cobertura de pensiones? Pues dándole un poco más de acceso a ellas. ¿Y cómo resulta esto? Disminuyendo de 1,250 semanas de cotización que actualmente determina la ley para que tú puedas obtener una pensión, ya sea en cesantía en edad avanzada o en vejez en alguno de esos seguros, disminuya y sea de 1,250 semanas a 750 semanas de cotización. Lo que hace que de más o menos 1,250 semanas, son como unos 24, 25 años, se disminuya a unos 14, 15 años más o menos en el tiempo para que tú cumplimentes con ese requisito. La edad no cambia, se sigue manteniendo la edad de 60 años para que tú puedas tener acceso a la pensión de cesantía en edad avanzada, y los 65 años que se tienen para el de vejez. Pero si tú no cumplimentas con las 1,250 semanas, no vas a poder obtener una pensión porque no cubres uno de los requisitos
que son las semanas de cotización. Entonces, esto es una muy buena noticia porque al disminuir esas semanas de cotización, pues precisamente, como te digo, hay una mejor cobertura de pensiones, hay más acceso a que las personas eh, puedan acceder a tener una pensión, sobre todo considerando, pues, es más o menos como un 60% que se tiene de la población económicamente activa que trabaja de una manera informal. Entonces, ahí también, pues sería un alivio. Es decir, a ver si lo entiendo bien. Eh, Actualmente uno no puede jubilarse si tiene menos de las 1,250. Así es, correcto. Es uno de los requisitos que se solicitan obligatoriamente para que tú puedas acceder a una pensión, ya sea que sean los 60 años, que es que se llama seguro de cesantía en edad avanzada, retiro cesantía en edad avanzada o vejez, y la de vejez son los 65 años. Entonces, en obligatoriedad tienes que tener las 1,250 semanas de cotización, si no, no puedes entrar o acceder a la pensión. Entonces, sí es importante esta disminución de 750 semanas. Pensando en las 1,250 semanas para que le toque el 100% de la pensión, pero no hay una reducción, digamos, si se jubila uno ahorita a las 900 semanas, ¿es proporcional al sueldo o no aplica tampoco? No, no. De una manera general, te podría yo decir, digo, sin entrar en una explicación así muy específica, pero de una manera muy general y entendible sería que si tú hoy estás incorporado al Seguro Social, es decir, si cotizas al Seguro Social y no llegases a tener las 1,250 semanas, no habría un acceso a esa pensión, ni tampoco a la de los 65 años, ¿sí? Porque sí tienes que cubrir obligatoriamente esos 24 o 25 años para que puedas acceder. Quizás puedas en alguno de los casos retirar lo que tienes ahorrado, pero no llegas a la pensión. O sea, la idea es que la gente se pensione, no que tú llegues a cierta edad y no cubras las 1,250 semanas y lo que tengas como opción es retirar lo que tengas en dinero en la Forex, ¿sí me entiendes? O sea, la realidad es que lo que se busca en este sistema que tenemos de seguridad social, que uno de los mecanismos es el seguro social, es que la gente se pensione. O sea, que tú tengas la posibilidad de que termine tu vida laboral y puedas tener una pensión, no que recibas un dinero que seguramente va a desaparecer. Y además no se compara a tener una pensión, pero sí es requisito obligatorio en ambos rubros las 1,250 semanas. Por tanto, las 750 da un mayor acceso a más gente y resulta mucho más atractiva para aquellos que están en una economía informal, que es el 60%, tenemos un 60% aproximadamente de gente que trabaja de manera informal. No sé si me quedé. Sí, sí, claro. Gracias. Y la otra parte también que usted nos mencionó hace un momento era la tercera sobre lo que es la pensión mínima garantizada. Ok, mira, la pensión mínima garantizada es también algo muy importante que se va a dar y que está contemplada en esta propuesta, ¿sí? Y es precisamente un aumento de la misma. O sea, lo que se propone con esta iniciativa es que haya un aumento en el monto de la que actualmente se otorga a cualquier persona que llega y cumplimenta con los requisitos para obtener una pensión. Repito, puede ser en cesantía en edad avanzada o puede ser en vejez. Que realmente la diferencia, como lo hemos estado comentando en esta plática, es la edad. Para cesantía en edad avanzada son 60 años y para la vejez son 65. Y cumples con los requisitos de las 1,250 semanas de cotización. Entonces, la pensión, el monto de la pensión garantizada que da el Seguro Social es en referencia precisamente cuando un ahorro no alcanza, cuando no alcanza para cubrir las necesidades del trabajador jubilado, entonces entra, ahora sí, aquí el gobierno y aporta lo que te falte para que entres dentro de esta pensión garantizada.
déjame explicártelo de una manera más sencilla. Si tú llegas a tener alguna de las dos alternativas, los 60 años o los 65 años para jubilarte, para pensionarte, entonces lo que se suscita es que van a ver tu dinero, se van a hacer cálculos actuariales para ver cuánto es lo que ahorraste, cuánto es lo que tienes, etcétera, etcétera. Y pudiese ser que el trabajador no tenga para que se le dé una pensión de un salario mínimo, que es el que se trabaja, un salario mínimo general de la Ciudad de México. Sí, que son ahorita como 3,200 y tantos pesos, ¿no? Entonces, en ese momento, el gobierno entra y te cubre ese mínimo. O sea, ¿qué quiere decir? Que las personas se van a pensionar con ese mínimo. Aunque tú no llegues, aunque una vez que se saquen los cálculos, no llegases, digamos que tuvieras 2,000 y cacho, entonces el gobierno entra y te da la diferencia. Para que esa es una pensión mínima garantizada, que se llama así porque recibes un mínimo, de un salario mínimo. ¿Sí me doy a explicar? Entonces, aunque a ti no te den en las cuentas, esa es una pensión que tienes garantizada. Entonces, ¿qué es lo que proponen ahora que aumente? Porque 3,200 pesos es nada. Entonces, lo que quieren llegar es a un aumento. Ahorita lo que están proponiendo es que aumente de 3,200 a más o menos se están pidiendo, parece ser que son como 4,300. Y lo interesante de esta propuesta en este rubro de aumentar la pensión garantizada, el mínimo de la pensión garantizada, es que precisamente vaya incrementando también poco a poco y que cuando se esté el trabajador en esta posición, se vean su edad, sus características, sus condiciones, para entonces, si es posible, pueda ser más de 4,000 pesos. ¿Sí? Lo que no sucede ahora. Ahora son 3,200 pesos y eso es lo que te va a tocar, seas quien seas, a la edad que seas y tus condiciones las que sean. Y aquí no, la propuesta dice, vamos además de incrementarla a 4,000 cacho de pesos, vamos también a considerar la edad del señor que se está pensionando, sus condiciones, sus características, sus necesidades, y podría ser más de 4,000 pesos. Y además, lo que se está buscando es que con este incremento a esta pensión mínima garantizada, que se incremente esta pensión mínima garantizada, es que se empalme, es decir, se llegue también con esta nueva situación de la pensión para los adultos mayores. Entonces, creo que desde este punto de vista, pues, suena interesante. Muy bien, pues entonces, en términos generales, bueno, sí podríamos yo entonces acordar, pues beneficios tiene, ¿no? Indudablemente la propuesta. Mira, yo podría decirte de una manera de conclusión desde el punto de vista que puedas visualizarla, es que sí, efectivamente esta propuesta, esta reforma, si es que realmente se aprueba y se hacen los ajustes necesarios, tiene muchas cuestiones que benefician sobre todo a los trabajadores. ¿Por qué a los trabajadores? Pues obviamente son los que se están pensionando y necesitan, ¿sí?, tener este incremento en el monto de lo que actualmente reciben, que no les alcanza para absolutamente nada. Entonces, si esto se hace posible y sube el monto de esa pensión, y como te digo, una persona pensionada no solamente puede tener acceso a esta pensión por haber trabajado 14, 15 años, ¿no? Y haber contribuido y la parte patronal y el gobierno, etcétera, etcétera. También tendríamos la parte de las pensiones que se dan a los adultos mayores. Entonces se tiene una idea de que entre los 4,000 pesos y lo que pudiera ser de la pensión para un adulto, pues llegarían casi a los 9,000 pesos. Que ya estás hablando de un monto muy diferente a vivir con 3,000 pesos, ¿sí? Claro. Entonces, si te fijas, se está apoyando al que menos tiene.
porque la pensión garantizada es aquel que no alcanza ni siquiera un salario mínimo como pensión. Entonces, creo desde mi punto de vista, es que eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque al trabajador le va a beneficiar. Ahora, desde el punto de vista patronal, pues también esto tiene que traer beneficios en el sentido de que es una necesidad internacional, empujada precisamente por esa recomendación que está haciendo este organismo. Entonces, los patrones, por eso, hay acuerdo entre el sector patronal, el sector laboral, obviamente, y el gobierno. En estos tres rubros, hasta ahorita, no hubo ningún inconveniente. O sea, ninguno puso un pero hasta ahorita, ¿no? Falta que entre, que se hagan los ajustes, etcétera, etcétera. Pero en mi punto de vista personal, creo que es una buena reforma. Es muy sana y está protegiendo principalmente pues a los que menos tienen, ¿no? Y al final de cuentas, pues yo creo que habría que ver entonces pues lo importante que significa establecer ese piso mínimo básico, ¿no? Para cada trabajador. Y sobre todo, bueno, hay un principio que siempre se dice para los trabajadores que pues a mejor salario, mayor productividad, es decir, un mejor servicio en este caso para la empresa para la que uno trabaja. Claro, claro. Lo que dices es muy cierto, ¿no? Los países que llaman de primer mundo tienen esa noción en las empresas, ¿no? Si tus trabajadores están contentos, tienen un buen desarrollo, una capacitación, bla, bla. Y esta, como diríamos, pues no debe de ser considerada como una carga para el patrón, sino verlo de una manera, por eso te digo, habrá que buscar mecanismos para que el patrón ya se aceptó, porque te digo, ya los sectores involucrados, que siempre tiene que ser, en este caso tripartita, siempre tiene que haber consenso de la parte sindical, de la parte patronal y obviamente de la parte de gobierno, ya están de acuerdo, o sea, ahí está y se va a presentar la iniciativa, pero todavía falta limpiar, como ya habíamos comentado en nuestra plática, esa parte de que el patrón no lo sienta como una carga y busque caminos que perjudiquen al trabajador, como sería la disminución de los salarios. Pero esperemos que se haga bien en conciencia para que todas las partes estén comprometidas y también sea una situación que mundialmente nos presente como un país que tiene todos los deseos de desarrollarse y de brindar a sus trabajadores, como tú dices, en una idea de una mejor desempeño si ellos están recibiendo la oportunidad de tener mejores salarios y en este caso una pensión, que cuando menos sepas que el día que ya no seas productivo, digamos, ¿no? Porque a los 60, 65 años sigue siendo muy productivo, pero a lo que me refiero es que si ya has trabajado durante, no sé, tantos años, pues tengas cuando menos una pensión que cubra tus necesidades básicas, que no es desde luego 3,000 pesos en tratándose de las pensiones mínimas garantizadas. Y las otras también, ¿verdad? Porque depende mucho de lo que hayas ahorrado y de lo que ganabas. Entonces, mira, déjame más para ya concluir y te agradezco mucho esta oportunidad. También tenemos que considerar que somos un país que tenemos trabajadores mucho más desempeñándose en la situación informal. Y eso tampoco beneficia, porque también el seguro social, con las aportaciones que se dan tripartitas, pues son con dineros que se cuentan también para las inversiones de muchas necesidades de un país, ¿sí? Porque el dinero que llegan a las AFORES las utilizan las administradoras para invertir. Entonces, también se necesita que el trabajador se sienta atraído por trabajar de manera formal y no de manera informal, que viene resultando pues una carga, digamos, ¿no? Porque pues es un problema el trabajo informal. Entonces, creo que este tema es muy interesante, muy importante, se vienen cosas diferentes y esperemos que funcionen y no nada más se vaya parchando, ¿no? Sino que sea realmente esta propuesta acertada
y sea, como dicen, una reforma que se convierta en una muy agradable situación para los trabajadores, cuando menos los que están inscritos en el Seguro Social. Muy bien, pues maestra Caballero, muchísimas gracias por ayudarnos Gracias a usted, a licenciado. comprender esta parte que ciertamente de primer momento no parece sencillo, pero pues como nos ha explicado usted, lo entendemos mucho mejor y pues verdaderamente pues esperamos que salga positivamente esta propuesta. Nuevamente, pues muchísimas gracias por su Gracias, tiempo. licenciado. Gracias a usted y gracias a todos los que nuestros escuchas, y espero que pues que esto les haya parecido, es breve y es muy extenso el tema, pero como tú dices, licenciado, pues nos acerca un poquito a lo que se está viviendo actualmente, que nos inquieta mucho las pensiones, sobre todo a los que estamos pensando en algo así muy pronto, y que ahora es mucho del interés no solamente de los que estamos a punto de, sino también de los jóvenes que están cada vez más interesados en estos sistemas de pensión que se tienen en México. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Y pues amigas y amigos, los invitamos para que la próxima semana sigamos conversando sobre estos temas importantes con la comunidad universitaria de la Universidad Mundial. Nuevamente, muchísimas gracias. Hasta luego, maestra. Hasta luego, licenciado, que esté muy bien, que tenga buena tarde. Muchas gracias.